buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde, que nos das el privilegio de que aunque nos encontramos en áreas remotas, podemos estar conectados con tu palabra. Hemos reservado este espacio porque queremos recibir la bendición que has reservado esta tarde con este mensaje. Queremos abrirte las puertas de nuestros hogares, queremos abrirte las puertas de nuestros corazones, para que tú, Padre, puedas bendecirnos. Mira nuestras necesidades, mira las necesidades de nuestros seres queridos, nuestras peticiones, y súplelas, Padre, conforme a tu divina y santa voluntad. Bendice a las personas que se han conectado en el día de hoy. Aunque fueran la primera vez que se conecte, Padre, permite que puedan ser bendecidos con esta tu palabra. Bendice a las personas que se han de conectar más luego. No importa si se conectan los últimos 5 minutos, que lo que puedan escuchar pueda ser de bendición para sus almas. Bendícenos grandemente. Utilízame, Padre, para ser el instrumento tuyo para impartir tu verdad. Y ayúdame a mantenerme siempre bajo un así, dice Jehová. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nuestra mayor y más urgente necesidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en el que el pueblo de Dios necesita más que nunca estar preparado para los acontecimientos que han de suceder. Y dado a que me he puesto a estudiar la palabra de Dios, me di cuenta que lo único que necesita el pueblo de Dios para poder estar preparado es el derramamiento de la lluvia tardía. Necesitamos como pueblo de Dios hoy más que nunca estar orando para ese derramamiento de la lluvia tardía. Mis queridos hermanos, solo el don del Espíritu Santo podrá al alcance de nosotros los recursos inagotables de la gracia divina. El tema de la lluvia tardía conlleva muchos aspectos. Mientras más me puse a profundizar, mientras más me puse a buscar textos de la Biblia, me di de cuenta que hay muchos aspectos que hoy en día nosotros hemos descuidado y necesitamos comprender a la plenitud si necesitamos o queremos poder recibir la lluvia tardía. Me gustaría invitarlos a ustedes allí mientras están en sus hogares, están manejando, si pueden, y tienen el acceso a su Biblia. Yo voy a buscar mi versión guía de la Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, de Deuteronomio, capítulo 11, chapter 11, versículo 13 al 15, verse 13-15. Y dice la palabra de Dios: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo,
la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Mis queridos hermanos, cuando comencé a buscar, a prepararme para este estudio de la lluvia tardía, me di cuenta de que uno de los requisitos que necesitamos nosotros, el pueblo de Dios, para poder recibir la lluvia tardía es que debemos obedecerle a Dios. Un pueblo que no está en obediencia con Dios no ha de recibir la lluvia tardía. Y voy a ir profundizando en cada uno de estos aspectos porque es sumamente importante que lo entendamos. Y por eso ese primer versículo que le doy, Deuteronomio 11, del 3 al 15, dice, si obedecéis cuidadosamente mis mandamientos. ¿A dónde Dios nos dirige que debe estar puesta nuestras obediencia a los mandamientos de Dios? Porque sabemos que llegará el día en que lo que se va a poner en tela de juicio es que la palabra de Dios, sus mandamientos. Y en el tiempo de fin, el pueblo de Dios más que nunca debe estar obedeciendo la palabra de Dios. Y dice Dios que si nosotros obedecemos cuidadosamente sus mandamientos, nos dará a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos hablando de dos distintas lluvias, mi querido hermano. Recording in progress. Entonces, es por eso que necesitamos ahora entender si la lluvia temprana y la lluvia tardía es lo mismo. ¿Ustedes piensan que la lluvia tardía o la lluvia temprana es lo mismo o son dos lluvias totalmente diferentes? Díganme ustedes qué ustedes entienden por la lluvia temprana, la lluvia tardía, ¿son las mismas, son diferentes? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? A ver, what did you understand for that? What did you understand for that? Well, the one that provide the latter rain and the early rain is the same, but it's two different things because let's see if I can explain it. It serves for the same purpose, but it's two different. Like the early one was at Pentecost, and it was just a little bit, but the later one is gonna be tremendous. Okay. So, se me está diciendo que las dos lluvias son proporcionadas por la misma persona. También menciona de que la lluvia temprana sucedió en el día de Pentecostés, la cual fue una lluvia pequeña, los frutos, pero cuando venga la lluvia tardía va a ser más amplia. ¿Alguien tiene algún otro comentario en cuanto a si la lluvia temprana, la lluvia tardía son diferentes, son las mismas, o tiene algún propósito dentro de lo que usted conoce o ha escuchado que ustedes entiendan sobre la lluvia tardía y temprana? Es interesante porque si estamos diciendo como pueblo de Dios que estamos esperando esa lluvia, necesitamos comprender por qué la necesitamos. ¿Cuál es el propósito de como iglesia estar proclamando esa lluvia? ¿Acaso es que estamos secos y queremos mojarnos? Hay sequía. Miren, cuando me puse a estudiar, la lluvia temprana, normalmente estamos hablando, vamos a hablarlo en el aspecto de la cosecha, y dentro del aspecto de la cosecha vamos a ver cómo en el ámbito espiritual se asemeja. En la lluvia temprana de cualquier agricultor normalmente cae entre la fecha del mes de octubre y noviembre y duraba varios días. A veces esas lluvias duraban semanas. Y el propósito de las lluvias que caen en octubre y noviembre durante días o semanas es que ablandaban el terreno que se había endurecido en el verano por la sequía. En otras palabras, permitía el comienzo de la siembra. Ese era el propósito de la lluvia temprana, preparar el terreno para el comienzo
de la siembra. Entonces, la lluvia tardía normalmente caía entre el mes de marzo y el mes de mayo. Y esas lluvias, que también duraban varios días o semanas, servían con el propósito, cuando caen esas lluvias, es para completar la maduración de las cosechas. Eran leves y alternaban con días de sol y días de lluvia, y su falta causaba una desgracia en la agricultura. Si en los meses de marzo y mayo no caía esa lluvia, no se maduraba la cosecha, al contrario, se echaban a perder. Era sumamente importantísimo la lluvia temprana porque preparaba el comienzo de la siembra, pero la lluvia tardía ayudaba a completar la maduración de la cosecha. Interesante, los dos aspectos envolvían lluvias que tenían que caer en cierto tiempo para que entonces la cosecha se pudiera dar. Ahora, quiero llevarlo al libro de Segunda de Samuel. Cójanse en una libretita, un lápiz, escriban todos estos textos para que de forma individual también puedan estudiárselo. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21, dice: Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Estamos viendo de que hubo un tiempo que la tierra había recibido una maldición donde no iba a caer más la lluvia. Y estamos viendo de que hubo un periodo en la historia donde no caía la lluvia. Y ya pronto vamos a saber en el ámbito espiritual a qué se refiere esa lluvia que necesitamos nosotros recibir. Y por qué hubo ese periodo que no caía esa lluvia. Todo eso vamos a ir con calmita. Volvemos al libro de Deuteronomio 11:17 y dice: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de sus frutos y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dios, por la desobediencia de su pueblo, no permitió que cayera más la lluvia. Ahora, yo les dije al principio que una de las razones para que cayera la lluvia temprana y la lluvia tardía era que el pueblo de Dios tenía que obedecer. Y ahora estamos viendo que por causa de su desobediencia, Dios, ¿qué hizo? No permitió que cayera sobre su pueblo esa lluvia temprana y esa lluvia tardía en aquel entonces. En el libro de Jeremías 3:3 también sigue diciendo: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Mis queridos hermanos, ¿por qué hoy en día no hemos recibido la lluvia tardía? Porque estamos en pecado y Dios nos está llamando a hacer cuenta. Si queremos, mis queridos hermanos, recibir la lluvia tardía, tenemos como pueblo de Dios aprender a unirnos. Ahora, la sierva de Dios también hace ciertas menciones sobre esto. Dice: la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Lo primero que la sierva de Dios nos quiere decir en cuanto a la lluvia temprana y a la lluvia tardía es que esos fenómenos naturales se estaba refiriendo a que Dios estaba derramando ¿qué cosa? The Holy Spirit, al Espíritu Santo. Ahora estamos entendiendo la importancia de como pueblo de Dios que necesitamos que sea derramado
sobre nosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la simbología de por qué Dios está utilizando el símbolo de la lluvia temprana y la lluvia tardía? La sierva de Dios dice, así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, Dios da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Ese es el Espíritu Santo el que nos ayuda a crecer espiritualmente. Y dice, la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Tuvimos un tema hace 3 semanas atrás de la importancia de que el pueblo de Dios recupere la imagen de Dios. Hablamos de cómo es sumamente importante que nosotros podamos tener esa imagen. Y ahora vamos a ver en este estudio de la lluvia tardía, cómo el Espíritu Santo, con la lluvia temprana y la lluvia tardía, nos ayuda a perfeccionar el carácter para que podamos tener la imagen moral de Dios nuevamente en nuestras vidas. Mira qué interesante es esto. Y dice que debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Y entre aquel estudio que habíamos dicho hace 3 semanas atrás, pueden buscarlo en el video de YouTube si no tuvieron la oportunidad de escucharlo o estar presente. Habíamos dicho que aquellos que no tengamos la imagen de Cristo, no podemos ir al cielo. Esto es sumamente importante y estamos viendo ahora el trabajo importante que tiene el Espíritu Santo de ayudarnos a transformarnos, a devolver esa imagen de Cristo en nosotros. Ahora, la sierva de Dios, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, dice, la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. No es que Dios no quiera derramar sus bendiciones sobre sus hijos, sino que nosotros no estamos listos para recibirlo. ¿Escucharon cuál es el problema? El problema nunca ha sido de que Dios no quiera darnos al Espíritu Santo, derramar sus bendiciones. El problema es que el pueblo no está listo. Y mira lo que dice, Dios está dispuesto a dar a su Espíritu Santo a su pueblo que los padres regalos a sus hijos. Así como los padres le dan regalos a sus hijos, Dios está dispuesto a darnos al Espíritu Santo. Ahora, tenemos que contestar esta primera pregunta. Si no estamos listos para recibirla, ¿qué tenemos que hacer para poder recibir al Espíritu Santo? Si la sierva de Dios dice que es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, que tengamos un reavivamiento y que debiéramos procurarlo todos los días, te quiero hacerle esa primera pregunta. ¿Cómo tú piensas que te puedes preparar para que Dios te pueda dar a ti el Espíritu Santo? ¿Qué cosas debieras hacer para que Dios pueda darte al Espíritu Santo? A ver, quiero que me digan su opinión. Acuérdense, no hay respuestas malas o correctas. Estamos todos estudiando juntos, creciendo juntos y quiero saber su opinión. What is it that we need to do so God can give us the Holy Spirit? La Biblia dice que no estamos listos, la sierva de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar listos para poder recibirlo? Obedecer. Obedecer. Obedience. What else? ¿Qué más? Well, the Bible says
that it's one thing that we have to do. Like your brother said, obedience. And also, it's very simple. We have to ask. Because the Bible says that if we ask, it shall be given. Every day, that's what we have to ask. And in order for us to be ready, because a lot of times if we have the Holy Spirit and we're not ready, it can cause a little bit of problem. That's true. So That's true. we have to ask for forgiveness. We have to ask for the Holy Spirit and ask God to make us ready to receive it, for Him to work in us and with us. Amén. Entonces, ahí está diciendo que la Biblia misma nos dice que el Señor dice que al que pidiere, se le dará. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé al Espíritu Santo. Interesante ese punto. Y acuérdense lo que le dije al principio, que lo que ha aguantado la lluvia que caiga sobre nosotros ha sido el pecado, la desobediencia. Y en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, la página 141, la sierva de Dios va por la misma línea que iba Sebi y Edwin, que acaba de mencionar. Dice, pero nuestro trabajo mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mírate lo que la sierva de Dios nos dice. Nuestros pecados deben ser confesados. Debemos humillarnos, debemos arrepentirnos por haberle dado la espalda a Dios. Y la sierva de Dios dice que debemos vivir una vida de oración ferviente y que solo en respuesta a una oración debe esperarse un reavivamiento. Pero es una oración en la cual tú te consagras a Dios, no solamente tú, sino todo un miembro de la iglesia, todo un grupo que se unen fervientemente, unánimes, pidiéndole a Dios una misma cosa. Deben todos quererlo, deben todos anhelarlo. Y en el tiempo que estamos viviendo se hace difícil porque no todo el mundo desea o quiere esta lluvia. Interesante, ¿verdad? Es más, no saben ni que hoy en día casi no se habla de esta lluvia, de tan importante que es que se ha derramado el poder del Espíritu Santo para el tiempo de fin. La sierva de Dios usa 3 superlativos que acabo de leer. Ella dice la mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades. Es que haya un reavivamiento en nuestra iglesia. Es la mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades. Hoy más que nunca la iglesia tiene que aprender a estar unida. Hoy más que nunca la iglesia tiene que entender la mayor necesidad que tiene. Es cierto que hay muchos movimientos, es cierto que hay muchas protestas, que la iglesia tiene muchos enfoques, pero la sierva de Dios dice, hoy más que nunca, la mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades es pedir que sea derramada la lluvia tardía. Sin ella, mis queridos hermanos, no podemos hacer absolutamente como iglesia nada. Hay otras necesidades, la fe, la divina gracia, las familias convertidas. Pero sin la lluvia tardía no podemos trabajar con ninguna de ellas, mis queridos hermanos. La sierva de Dios dice, deben realizarse un reavivamiento, una reforma, pero no bajo el pastor o los ancianos. No. La sierva de Dios dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del mismo Espíritu Santo.
Si queremos como iglesia ser transformados, necesitamos permitirle que sea el Espíritu Santo el que nos transforme, el que nos reforme, el que nos reaviva en la fe. ¿Van entendiendo eso? El problema es que queremos escuchar gente que hablan bonito, pero no queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y a veces, aunque eso duela y tenemos que pasar por el crisol, Dios lo hace porque tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Ahora, dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, página 458, antes que los juicios de Dios caigan, escuchen esto, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, un reavivamiento como lo hubo en el pasado, como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y mira lo que dice la sierva de Dios, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Mis queridos hermanos, esto es una promesa que va a pasar. La pregunta es, ¿tú has de ser uno de los que ha de recibir al Espíritu Santo para el tiempo de fin? ¿Has de ser parte de ese grupo que lo ha de recibir? Porque estés listo o no, aquellos que sí anhelaron, entendieron la importancia de recibir esta lluvia y se prepararon, la van a recibir. La palabra de Dios lo tiene afirmado. La sierva de Dios ha visto que en el tiempo de fin, ese grupo de creyentes lo van a recibir. Y yo quiero ser parte de ese grupo. La pregunta es, ¿tú lo deseas? Porque no vas a recibir algo que no anheles. La sierva de Dios dice, sin la obra del Espíritu Santo, estamos todos perdidos. ¿Escucharon eso? Sin la obra del Espíritu Santo, estamos perdidos. Es más, voy a añadirle esta cita. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestras iglesias estarán perdidas. ¿Vieron lo serio que es esto? Así es, Dios dice, Cristo vive en sus representantes mediante el Espíritu de verdad. Esto fue escrito en el Review and Herald. Mi querido hermano, Cristo vive en sus representantes. Nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Y dice que Cristo vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Mediante el Espíritu de verdad que mora en nosotros. Y mira lo que te dice. Mensaje Selecto, tomo 1, página 439. Solo podemos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. ¿Te escuchaste eso? Sin el Espíritu Santo que cambie, transforme nuestra imagen a la de Cristo, no tendremos acceso al Padre. En otras palabras, no tendrás acceso al cielo. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y ella dice, a fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente. No, que el año pasado me bauticé. No. La sierva de Dios dice, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu para que podamos ser participantes de la naturaleza divina. La obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón y ennoblecer a todo el hombre. Mis queridos hermanos, cuando hay hermanos que me dicen, ay, es que no me gusta la música de la iglesia.
Ay, es que siempre estamos leyendo las mismas historias. Entonces me preocupo porque sé que en ese hermano no está qué cosa, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cambia nuestros gustos. Nos eleva a las cosas que nos eleva al cielo. ¿Van entendiendo eso? Dice, en el deseado de toda la gente, la página 625, hubo algo también hermoso que la sierva de Dios escribió. Dice, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo había sido inútil. Si Dios no hubiese dejado el Espíritu Santo, aunque murió en la cruz, dice la sierva de Dios, hubiese sido inútil. Porque ¿cuántas personas ahora andan meditando en el sacrificio de Cristo? Necesitamos el Espíritu Santo que nos regenere. Dice, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y ella termina esta cita diciendo, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Ni siquiera tú y yo pudiéramos vencer ninguna tentación si el Espíritu Santo no estuviese en nosotros. Hermana Sebi. I don't remember the Bible verse, but it says that we really don't know that we are sinning. It's not the Holy Spirit that brings us to the point to tell us that we are sinning. So we need Him for everything. Sebi dice que la Biblia es muy clara que dice que muchas veces estamos pecando y es el Espíritu Santo el que nos convence de todo pecado. Si no hubiésemos tenido el Espíritu Santo, no nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Eso es sumamente importante, la importancia de we have of the Holy Spirit, del Espíritu Santo. Es más, dice, los que ven a Cristo en su verdadero carácter y les reciben en el corazón tienen vida eterna. Por el Espíritu Santo es como Cristo que mora en nosotros. Y es el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe. Es el principio de la vida eterna. El comienzo para que nosotros podamos tener vida eterna es que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Pero Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 156, dice que la unidad atestigua el poder de la verdad. Si en nuestra iglesia no hay unidad, no estamos predicando la verdad. Porque Dios llamó a la iglesia a permanecer como unida. Interesante. Dios está haciendo un llamado. Si ustedes buscan en sus Biblias, en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 2 al 4, dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mi querido hermano, el evangelio de Satanás, la manera de obrar de Satanás es siempre crear separación. Les voy a dar algunos ejemplos en la historia donde Satanás destruyó a los hijos de Dios separándolos. Satanás separó a Eva de Adán. Esperó que estuviera sola para hacerla ¿qué? Pecar. Creó una separación entre Caín y Abel. Hizo que Caín matara ¿a quién? Abel.
Lot de Abraham se fue para la llanura. Jacob y Esaú. José con sus hermanos. Miren todas las partes de la historia donde Satanás lo que obra es que separación. Saúl de David, David de Absalón, Acán de Israel, Oseas de Gomer, Judas de los 12 discípulos, Ananía y Zafira en la iglesia. Satanás quiere crear desunión y Dios nos ha llamado, a pesar de todas las diferencias que nosotros tenemos, de las culturas que tenemos, Dios nos ha llamado a permanecer unidos en su palabra, en su verdad. Y como pueblo de Dios tenemos que aprender a conocer la verdad de Dios y permanecer en ella, en su palabra. No en nuestras opiniones, sino permanecer en un así dice Jehová. Otra de las cosas es que corremos peligro si no tenemos el Espíritu Santo es que sin el Espíritu Santo la iglesia no estará lista para el fuerte pregón. ¿Sabían eso? Sin el Espíritu Santo la iglesia no va a estar lista para el fuerte pregón. El fuerte pregón, dice la sierva de Dios en primeros escritos, First Writing, page 325, página 325, dice la sierva de Dios, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con grandes resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Mis queridos hermanos, la iglesia no podía predicar ese último mensaje del tercer ángel sin la lluvia tardía, sin el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Es imposible, mis queridos hermanos. Y Dios está dispuesto a darnos la ayuda. Sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, la iglesia no va a poder resistir la gran tribulación. La sierva de Dios dice en Primeros Escritos, página 120, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía, un refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras serán derramadas. Otra de las funciones que tiene el Espíritu Santo en la lluvia tardía es prepararnos a resistir la gran tribulación. Interesante estos aspectos que no se nos mencionan a menudo, que necesitamos saber para estar listos para el tiempo de fin. Y si hoy no vemos la necesidad de ese Espíritu Santo, estamos corriendo peligro. La sierva de Dios también nos habla que Satanás tratará de impedir que tú y yo para el tiempo de fin obtengamos el Espíritu Santo. Si Satanás está procurando que no los recibamos, eso no debiera ser otra razón por la cual debiéramos recibirlo. Isn't that should be just another reason why we should get it? Because the enemy don't want you to get it. Él sí sabe el peligro que él corre si tú recibes el Espíritu Santo. Él sabe que todas las obras que él ha hecho para destruirte y destruir la imagen de Cristo en ti, todo está pendiente en que tú no recibas al Espíritu Santo. Si el enemigo logra que tú no recibas el Espíritu Santo, por ende no has de ser tu imagen restaurada y por ende sabe que el cielo no será una opción para ti. El enemigo ahora
el enfoque mayor de él es lograr que nosotros los cristianos, siervos de Dios, no recibamos el Espíritu Santo. He's scared. Él teme a los resultados de un cristiano que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces dice la sierva de Dios que muchas personas no desean recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe la razón número uno que la sierva de Dios dice que tú y yo hoy no queremos recibir el Espíritu Santo? She said because it requires works. Ah, ¿escucharon eso? Requiere trabajo. And you're not willing to work for it. Y no estamos dispuestos a trabajar para recibirlo. ¿Sabías eso? Que la razón número uno de un cristiano por la cual no ha recibido el Espíritu Santo es porque requiere trabajo and they're not willing to work for it. Y no estamos dispuestos a trabajar para recibirlo. La sierva de Dios dice, procurar recibir el Espíritu Santo debiera ser nuestro trabajo todos los días. Every single day should be a reason for you to get out of the bed and pray for the Lord to receive the Holy Spirit. Pedirle al Señor que te ayude a levantar de la cama y pedir que te derrame del poder del Espíritu Santo. Muchas personas me dicen, Edwin, pero ¿a qué se refiere de que it need a lot of work, que se requiere mucho trabajo? Oh, I'm going to go over that. Voy a ir sobre esos puntos. Para que tú puedas recibir el Espíritu Santo, todos los días tienes que confesar tus pecados. Pero para que tú puedas confesar tus pecados, tú tienes que admitir that you did it what? You did it wrong. Que lo hiciste mal. Y para que requiera que tú admitas que lo hiciste mal, tienes que aprender a humillarte, a reconocer que no siempre todo lo que haces lo haces bien. That by itself requires a lot of work from human. Eso solo requiere mucha fuerza de voluntad de los seres humanos, reconocer y humillarse que lo ha hecho malo. Y entonces entra en el proceso de arrepentimiento. Y entonces cuando te arrepientes, entonces aprendes a tener una oración ferviente. Eran los 4 pasos que les dije al principio, que cuál es nuestro trabajo para poder recibir nuestro Espíritu Santo: confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. How often you need to do that? ¿Cuán a menudo tienes que hacer eso? Todos los días. Every single day. Porque no hay un día, mis queridos hermanos, que dejemos de pecar, que dejemos de caer. Because we are human, somos humanos. It requires work, requiere trabajo. Mensajes selectos, tomo 1, se debieran leer ese capítulo. Dice la sierva de Dios, pero es nuestro trabajo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Dios dice, si tú lo haces, I will bless you. Yo te voy a bendecir. But you have to do it. Tienes que hacerlo. Solo en respuesta a la oración de que tú pidas el Espíritu Santo, debe esperarse un reavivamiento. Dios ha de derramar ese espíritu sobre ti en respuesta a esa oración, a ese anhelo que deseas hacerlo. Ahora, en el libro Maranata, página 190, dice la sierva de Dios, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión dentro de la iglesia en lo que concierne a la fe. Y tú dices, ¿cómo que va a haber confusión a la fe? Sí, se va a poner en duda todo lo que creemos. Y dice la sierva de Dios, no habrá conceptos claros con respecto al misterio de la divinidad. Dentro de la iglesia se va a estar debatiendo eso. Los hermanos están confundidos porque están prestando atención a todos menos a lo que dice la palabra de Dios.
escuchan a predicadores, escuchan el internet. Everybody have an opinion about everything. Todo el mundo tiene una opinión con respecto a todo, pero la verdadera solución, la verdadera fe debe estar puesta en la palabra de Dios. Ahora, pero la sierva de Dios dice que eso va a acontecer y dice, una verdad tras otra se irá corrompiendo dentro de la iglesia para el tiempo del fin. Todo lo que se creía hace 10 años, 20 años como verdad, hoy en día se están poniendo en tela de juicio si las cosas que hacíamos 20, 10 años atrás was right. Y ahora tenemos que modernizarnos, tenemos que bajar nuestra forma de ser. Y dice la sierva de Dios que con todas esas nuevas filosofías se pondrá en tela de juicio nuestra fe. Ha de disminuir porque Satanás quiere que en el pueblo de Dios se disminuya. Dice, no cumplir con nuestro trabajo crea entonces descuido. En el libro Primeros Escritos, página 71, la sierva de Dios dice, vi que muchos en nuestras iglesias descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. ¿Vieron el error que dice ahí la sierva de Dios? Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que saben que la lluvia tal día va a caer, que eso va a darle fuerza al pueblo de Dios y van a darle fuerte pregón, van a darle el último mensaje, el último empujón, porque esa lluvia tardía nos va a empujar, a impulsar a hacerlo. Y como muchos hermanos decían, bueno, cuando va a caer la lluvia, va a ser Dios el que me va a dar la fuerza para hacerlo, descuidaron todos sus estudios, descuidaron el estudio de la palabra, descuidaron el estudio en la oración. Y dice que esperando a que fuera Dios el que los preparara para el tiempo de fin, cuando llegó el tiempo de fin, no recibieron el poder del Espíritu Santo porque habían descuidado lo que los iba a ayudar a recibirlo. Can you believe that? Que hemos descuidado lo que nos iba a ayudar a recibir al Espíritu Santo. ¿Qué es eso que hemos descuidado? El estudio de la palabra de Dios y una vida de oración, mis queridos hermanos. Tú no puedes esperar que dejaste de hacer todo ahora y que después Dios te lo va a dar todo de gratis. No, el tiempo de prepararnos es ahora y en el debido tiempo indicado que ya Dios tiene planeado, como iglesia hemos de recibirla. Pero ¿quiénes lo van a recibir? Aquellos que se han estado preparando, aquellos que han estado anhelando recibirlo. No todos los que estamos en la iglesia queremos recibir la lluvia tal día. Y aquellos que no deseen recibirla, no lo van a recibir. Tú no recibes la lluvia tal día porque estás en la iglesia adventista. Let me tell you that. Si tú piensas eso, estás equivocado. Dios ha de derramarla sobre ese pueblo que ha sido fiel a él. Han estado unánimes orando, pidiendo ese derramamiento y queriendo ser utilizados por Dios para el tiempo de fin. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 209, mira lo que dice la sierva de Dios. Y siento a veces como si nos estuvieras jalando las orejas. Dice, me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen un esfuerzo de su parte, if you don't make an effort now, el refrigerio o el poder de Dios desciende únicamente. The power of God will descend only sobre aquellos que se han preparado para ello. Haciendo la obra de Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, y en perfeccionar su santidad en el temor de Jehová.
Únicamente, mis queridos hermanos, va a descender el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que se prepararon. La sierva de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Aquellos que se han estado preparando para este evento del tiempo de fin han de ser los que han de recibir el poder del Espíritu Santo. Y estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia ha dejado de prepararse, ha dejado de prepararse, ha dejado de predicar que esto ha de suceder, ha dejado de predicar a los hermanos cuál es su responsabilidad y cuál es la preparación que necesitan hacer para poder recibirla. Y estamos corriendo un peligro terrible, mis queridos hermanos, porque aquellos que no hicieron los preparativos no van a recibir al Espíritu Santo. Una obra mayor, Testimonio para los Ministros, página 507, dice: por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo, como dijo Sebi, en el día de Pentecostés. ¿Cuál fue la preparación de ellos? Confesaron sus pecados. Abandonaron todas esas cosas que los atraía, que se dieron cuenta que no valían la pena. Y por medio de oraciones fervientes y una consagración a Dios unánimes, dice que los primeros discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y dice la sierva de Dios, para terminar esa cita, dice: la misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. ¿Cuándo? Now. ¿Cuándo? Ahora. Pero no solo con los discípulos. Dios está llamando a todas las iglesias a nivel mundial a confesarse, a abandonar sus pecados, a unirse en oración ferviente y consagrarse a Dios, pidiendo el poder y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Ahora. La necesidad es mayor. La urgencia es mayor. El tiempo es ahora. Hoy más que nunca necesitamos el poder del derramamiento del Espíritu Santo. Pero el enemigo sigue distorsionando esta verdad. He doesn't want you, él no quiere que tú escuches este tipo de mensajes. Esto de que hay que estar orando, confesando, estudiando la palabra, orando, no, a él le afecta esto. Y cuando se le pide a los hermanos que escuchen cosas como esta, no, él los distrae. Esto no le conviene. Él impulsa a los hermanos de la iglesia a que ignoren estas verdades, a que no se conecten, a que no inviten a otras personas. He pushes you to ignore the truth. A él no le conviene. Y peor aún, nos utiliza a nosotros para apartar a otros. La lluvia temprana y tardía en la iglesia. Voy a entrar en este aspecto de la lluvia temprana y lo que fue la lluvia tardía dentro de la iglesia y cómo fue la lluvia temprana y tardía de forma individual, cómo Dios lo va a hacer. Porque van a ver una lluvia temprana que se va a recibir como iglesia y una lluvia tardía como iglesia y va a haber una experiencia de forma personal, individual, que se va a manifestar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tal vez no me dé tiempo cubrir todo este aspecto, si no lo seguimos la semana que viene, pero es sumamente importante que tú puedas entender cómo iglesia y cómo en forma individual vamos a recibir estas lluvias. La importancia que es recibir esta lluvia. Entonces vamos a comenzar como la lluvia temprana en la iglesia. Cuando surgió la lluvia temprana en la iglesia, un factor contribuyente para que se pudiera realizar era que había una unidad
perfecta. Todos los discípulos estaban reunidos allí en el día de Pentecostés, todos unánimes, orando, confesando sus pecados, arrepentidos, recibieron el Espíritu Santo. Testimonio para la iglesia, tomo 8, página 27, dice, el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Ya no les interesaba quién iba a estar a la derecha, a la izquierda de Jesús. Lo que les interesaban era el derramamiento de ese Espíritu Santo que Dios les había pedido. Ya habían comprendido que it's not about position. No es sobre el cargo que tú tengas en la iglesia, el dinero que tenga, las posesiones, sino que podamos tener a Cristo en nuestras vidas. Y ahora ellos estaban unánimes orando y recibieron el Espíritu Santo. Pero mis queridos hermanos, no fue fácil para ellos, porque los discípulos tuvieron que hacer el trabajo que tenían que hacer para poder recibirlo. Y muchas personas me dicen, Edwin, ¿y qué trabajo hicieron ellos? Oh, no, I'm gonna tell you. Yo te voy a decir qué fue lo que ellos tuvieron que hacer. Primero tuvieron que humble their hearts, tuvieron que humillar sus corazones. Tuvieron que pasar por un verdadero arrepentimiento. Y let me tell you, si hay alguien que se debían arrepentirse más, eran los discípulos. ¿Sabían por qué? Porque uno había negado a Jesús 3 veces. Y todos lo habían abandonado cuando más él lo necesitaba. ¿Cierto o falso? ¿Tenías razón para tener que arrepentirse? Sí. Y dice la palabra de Dios que todos ellos se arrepintieron. Confesaron su incredulidad. Antes no creían, ahora sí. And they confess. Ellos confesaron su incredulidad. Oraron con intenso fervor. Estuvieron ahí días orando. Pusieron aparte todas sus diferencias. Sí, es cierto que Pedro lo negó y Pedro también le decía, sí, pero ustedes lo abandonaron. And it doesn't matter how different they was, o qué culpable o qué pecadores eran. Ya no se miraban como si fueran diferentes. They look each other as equal. Se miraban como iguales. Pusieron las diferencias a una parte y se unieron con un mismo propósito. Y muchas veces lo que a nosotros no nos permite unirnos es que miramos las diferencias de las personas y no mirar que somos hijos de Dios y que todos tenemos una misma necesidad. Que Dios nos perdone, que Dios nos sane, que Dios nos limpie y Dios nos transforme, porque todos somos pecadores. Tuvieron que poner todo deseo de supremacía a un lado. They needed to humble themselves. Y por último, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Como nunca antes en la historia había sucedido, se unieron todos ellos. Y cuando sucedió todo eso, mis queridos hermanos, recibieron el poder del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Dios los bendijo y dijo que el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles, dice la sierva de Dios, fue el comienzo de la lluvia temprana. Fue el comienzo. It doesn't mean it was the only lluvia temprana que había de caer. Fue la primera. Y gloriosos fueron los resultados. ¿Qué sucedió en ese día cuando ellos recibieron la lluvia temprana? El comienzo, las primeras gotas, las primeras lluvias. Dice que miles de conversiones hubieron en un solo día. En one day, miles de personas aceptaron a Jesucristo como su Salvador. El Espíritu adelantó la tarea por ellos. El Espíritu Santo los capacitó para predicar con poder. El Espíritu Santo los capacitó con nuevos idiomas. El Espíritu Santo les dio el mensaje y se extendió al mundo existente. Y muchos apóstatas, mis queridos hermanos, regresaron. Todo sucedió con esa primera lluvia temprana. La lluvia tardía en la iglesia
Dice la sierva de Dios, como dijo Sebi, it's gonna be bigger. Va a ser más abundante de lo que sucedió en la lluvia temprana. La sierva de Dios dice el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados, pero la lluvia tal día será más abundante. It's gonna be even bigger, dice la sierva de Dios, va a ser más grande. Ahora, cuando yo leí esta cita, aquí es donde it gets even better. Porque la sierva de Dios dice que la lluvia tal día será más abundante. Y me hice yo una pregunta. Tal vez ustedes se la hayan hecho. I don't know. Yo me hice solo una pregunta de una palabra. ¿Cuándo? When va a caer la lluvia tal día? Have you ever asked yourself that question? ¿Alguna vez ustedes han hecho esa pregunta? ¿Cuándo ha de caer la lluvia tal día? We need it. La necesitamos. Es la mayor, es la más urgente necesidad para nuestro tiempo. Pero ¿cuándo va a caer? Y cuando me puse a estudiar, y ya esto sería otro tema, o tal vez solo puedo dar la asignación para ustedes, dice la sierva de Dios, justamente después del zarandeo, será derramada la lluvia tal día. Ahora la pregunta que se viéramos a hacer, ¿qué sucederá en el zarandeo? ¿Cuándo sucederá? ¿Por qué sucede el zarandeo? ¿Y por qué entonces ha de caer la lluvia tal día right after that? Todas esas preguntas, cuando estudiamos ese tema, nos deleitamos porque ahora van a ver lo glorioso que es y el propósito santo de Dios darnos la lluvia tal día. Eso será otro tema entonces. Tenemos que entonces entrar en lo del zarandeo. Porque acuérdense que justamente cuando pase el zarandeo, será caída la lluvia tal día. Y una vez la lluvia tal día caiga después del zarandeo, Dios lo hará para preparar a la iglesia para la gran tribulación que está por comenzar. Ahora, ¿qué va a ser esa gran tribulación? Eso es otro tema que tenemos que estudiar. Pero esa misma lluvia tardía que cae después del zarandeo, que nos prepara para la gran tribulación, a la misma vez prepara a la iglesia para la segunda venida de Cristo. La lluvia tardía cae justamente antes de que se cierre el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? Sería otro tema para estudiar. Mira cómo un tema te desenlaza y te lleva a otro. La lluvia tardía también cae antes de que comiencen a caer las 7 plagas. ¿Cuáles son las 7 plagas? Otro tema que podemos estudiar. ¿Qué produce cuando cae la lluvia tardía? Producirá el fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Otro tema que también se puede estudiar. La lluvia tardía producirá conversiones masivas, mis queridos hermanos. La sierva de Dios dice que cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Mira, cuando yo me pongo a estudiar esto, yo digo, wow, cómo una cosa se conecta con la otra y solo veo la mano de Dios. Hermana Sebi. Yes, Edwin. I love everything you've been saying, and it's amazing. But when there's gonna be the shaking, if we're not ready, if we're not, the Holy Spirit is not wrapped us around, we're not gonna make it. Correct. Right. We're not gonna make it. It doesn't matter when the Holy Spirit is gonna, like the 10 virgins, the 5 were ready and they were there, they were waiting, but the 5 were not ready. So we have to make sure that the Holy Spirit gets us ready before the shaking.
Me gustó ese punto que la hermana Sevi está trayendo. Ella dice que le está gustando lo que estamos mencionando. Y cuando estamos hablando de el zarandeo, no importa que el Espíritu Santo vaya a caer después del zarandeo, si nosotros no estamos listos, nos perderemos. So, necesitamos que el Espíritu Santo nos prepare antes del zarandeo para que entonces podamos estar preparados y subsistir al zarandeo. Y es muy cierto, por eso era que le estaba diciendo que los que hacen su preparación antes del derramamiento del Espíritu Santo son los que lo van a recibir, porque la preparación se hace cuando antes. Dios no te va a preparar en el momento de la lluvia tardía. No, no, no. La preparación viene antes. Y Dios dice que aquellos que no hicieron preparativos, como se estaba diciendo, los de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 insensatas, los que hicieron los preparativos fueron los que pudieron entrar a las bodas. Y así va a pasar con los que han de recibir el Espíritu Santo, son aquellos que se han preparados. ¿Cómo? Permitiendo que el Espíritu Santo obre en ellos esa transformación. Muy buen punto. También dice la sierva de Dios, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Y dice, es con ferviente anhelo que anticipo el poder, cómo se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esta ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso está en Apocalipsis 18:1. Y dice, entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. ¿Cuáles serán los resultados de la lluvia tardía? Hablarán los idiomas necesarios para que el mensaje sea predicado. Habrán milagros, habrán prodigios, mucha oración, mucha alabanza y la predicación será poderosa e irresistible para el tiempo de fin, para todos aquellos que recibamos la lluvia tardía. Será un gran movimiento. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 345, dice, en visión de la noche pasó de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. En el conflicto de los siglos, página 669, dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandeciente de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Ahora, de manera individual, vamos a hablar cómo será la lluvia temprana en el individuo. ¿Cómo nosotros recibimos la lluvia temprana de forma individual? En Hechos, capítulo 2, versículo 38, conseguí un versículo sumamente interesante. Me gustaría que lo busquen, lo tengan allí o lo subrayen. Dice, Hechos, Hechos 2, verse 38, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Y qué dice lo último? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. De forma individual, mis queridos hermanos, como tú y yo recibimos la lluvia temprana, es a través del bautismo. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu.
La sierva de Dios dice, ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo nuestro Salvador. En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no, no son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser la lluvia tardía en forma individual? ¿Cómo hemos de recibirla? En el Consejo sobre la Salud de la Sierva de Dios, página 425, la Sierva de Dios dice lo siguiente. El Espíritu busca habitar en cada alma. El Espíritu de Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que los reciben serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales, acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Muchas personas me dicen, Edwin, pero ¿cómo yo puedo cambiar mis pensamientos impuros, mis sentimientos perversos, mis acciones rebeldes? Y yo le dije, permite que el Espíritu Santo tome control de tu vida. El Espíritu Santo cambiará tus pensamientos a pensamientos santos. Tus afectos serán celestiales y tus acciones serán semejantes a la de Cristo. Pero condiciones para que tú y yo podamos recibir la lluvia tardía, tiene que ver una preparación. Y la sierva de Dios dice, fue por medio de la confesión y el perdón de pecado, por la oración ferviente y la consagración en sí mismo a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y la sierva de Dios dice, la misma obra, solo que en mayor grado debe realizarse ahora. Tenemos que prepararnos. En el deseo de toda la gente dice, esta bendición prometida, reclamada por la fe, tenemos que reclamarla por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Tenemos que sentir la necesidad del Espíritu y tenemos que orar por Él, dice la sierva de Dios. Dice la sierva de Dios, si todo lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piensa poco, se ve sequía espiritual. Si en tu iglesia el asunto del Espíritu Santo es como algo poco, dice, se seca el área espiritual. Va a haber oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Pero dice, cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece una infinidad de plenitud. La iglesia tiene que aprender hoy más que nunca a orar por el Espíritu Santo. Debe haber un hambre de recibir el Espíritu Santo. En el libro de Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 212, dice, porque no tener hambre y sed del don del Espíritu. Pues, ¿qué es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no oramos por Él y predicamos acerca de Él? Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. ¿Cómo es posible que si vamos a recibir poder de Él, que todo se va a poder realizar por Él, no vamos a estar pidiéndolo? Pero nadie va a recibir la lluvia tardía si no ha recibido la lluvia temprana.
Dice que algunos no entenderán. Dice, podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no reciban y aprecien la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Si las personas no se han entregado a Cristo ahora, no van a entender la importancia de tener el Espíritu Santo para el tiempo del fin. Dice así de Dios que debemos estar dispuestos a ser usados y guiados por el Espíritu Santo. En el libro del deseado de toda la gente, la página 626 dice, no podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. No es que nosotros utilizamos el Espíritu, es que el Espíritu Santo nos utiliza a nosotros. Y dice, por el Espíritu obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no recibirán el don celestial. Solo aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se le da al Espíritu Santo. Solo aquellos que esperamos humildemente en Dios y que estamos velando, recibiremos al Espíritu Santo. Pero tenemos que eliminar las disensiones. En el deseado de toda la gente dice, antes del día de Pentecostés, los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias y estaban unánimes. No es quién mejor, quién es el líder, todos éramos unánimes. Dice, pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la sierva de Dios dice, y lo recibirán. En el libro Cada Día con Dios dice, si subsistimos en el gran día del Señor con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia, toda contienda o la supremacía. It's not about you being bigger, it's about God being bigger. Nunca ha sido de que tú seas el más grande, siempre ha sido de que sea Dios el más grande. Tenemos que aprender, si queremos a recibir el Espíritu Santo, a despojarnos del yo. Dice, cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es lleno por el influjo del Espíritu de Cristo. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, es el más incurable. La sierva de Dios dice que debemos estar trabajando para Dios, ocupándonos en las cosas del cielo. Dice el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos a un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantenernos limpios el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Debiéramos orar tan fervientemente, dice la sierva de Dios, por el descenso del Espíritu Santo, como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaron en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Y la sierva de Dios nos dice buscarlo, orar por él, creer en él, debemos tenerlo y el cielo está esperando a concederlo. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará a la proporción
a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ellos y el uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. ¿Escucharon esa última parte? Lo voy a repetir. Dice, la medida del Espíritu Santo que tú y yo recibamos estará la porción a la medida de nuestro deseo de recibirlo. Si recibiste esta porción pequeña, era porque eso era lo que tú querías. Pero si te llenas de él, era porque lo has estado anhelando y lo has estado procurando. Y dice, será dado a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello, que creamos de que Dios nos lo va a dar, y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. Queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Qué pesar. Pero quiero terminar con una cita bíblica del libro del Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Número 6, versículos 24 a 26 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Queridos hermanos, ojalá es mi anhelo, es mi oración en esta tarde, de que tú y yo podamos recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Ojalá que de alguna manera en este corto tiempo hayamos podido entender la importancia de recibir al Espíritu Santo y de que entendamos los preparativos que tenemos que hacer para poder recibirlo. Quiero agradecerte por haberte conectado en esta tarde. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿Okay? Si no hay pregunta y no hay comentario, voy a tener una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde porque nos has hecho saber que tienes una lluvia temprana y una lluvia tardía. Gracias te doy porque a muchos de nosotros nos has hecho el privilegio de participar de la lluvia temprana. Pero hoy más que nunca, la necesidad más urgente es de que podamos recibir la lluvia tardía. Sé que tenemos muchas diferencias, pero hoy más que nunca tenemos que aprender a estar unidos. Danos tu espíritu para que nos ayude a unirnos. Danos tu espíritu para que nos ayude a reconocer que hemos pecado y nos hemos apartado de ti. Danos tu espíritu para que nos ayude a arrepentirnos. Danos tu espíritu para que nos ayude a confesar lo que hemos hecho. Nos aparte del mal. Danos tu espíritu para que nos dé ese deseo de orar más que nunca, para que esta promesa pueda ser una realidad. Padre, yo quiero recibirle al Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que también lo desean. Mira nuestros corazones, prepáranos y ayúdanos a recibirlo. Bendícenos ahora que ya pronto ha de comenzar una semana más, que podamos comenzarla bajo tu dirección. Que tu Señor pueda seguir bendiciéndonos, pueda seguir obrando en medio nuestro. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y los espero ver la próxima semana.